el gusto de saludarte, Ulises. Buen viernes y saludo con gusto. Nos acompaña el día de hoy el maestro Eduardo Hernández, socio director adscrito al área de investigación y desarrollo de la Clínica del Tabaco SC. Muchísimas gracias a ambos. Les pido una opinión de un minuto 30 para hacer más dinámico el día de hoy este intercambio de ideas. Y me gustaría empezar, la realidad la estamos viendo ahí, los datos ahí están, realmente son aterradores cuando nos referimos al consumo de las drogas duras y todo lo que implica, ¿no? Toda la violencia que han generado, independientemente de la violencia del crimen organizado, la violencia que se genera también inclusive al interior de las familias que tienen que sufrir y vivir con una persona adicta es muy difícil. Pero déjenme preguntarles, se han hecho muchos esfuerzos de parte de las autoridades, quizás han sido insuficientes, pero la política de atención a las drogas, al consumo de drogas, ha sido, me parece, la criminalización y se ha optado por la legalización, pero ¿hasta dónde criminalizar y hasta dónde legalizar? Y me gustaría empezar contigo, maestro Eduardo Hernández, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Gabriel, y gracias al auditorio que nos brinda la atención para este tema. A ver. Voy a tratar de ser muy concreto. El problema de las drogas, de todas las drogas, legales, ilegales, naturales o sintéticas, se resuelve aplicando la Ley General para el Control del Tabaco, tal cual se marca, con el reglamento vigente y la Ley General de Salud. Y esto viene a ser así, porque la droga de inicio es la nicotina, no es el alcohol, no es la marihuana, no es el fentanilo, no es el opioide, el opiáceo, no. La droga de entrada en México y en el mundo es la nicotina. La nicotina es la protección natural de la planta del tabaco para que no se la coman los insectos o los animales. Es un químico de una potencia farmacológica sorprendente que modifica el cerebro como ninguna otra sustancia. El otro tema que tiene que ser considerado es que la nicotina es ampliamente disponible, porque los grupos de poder y las tabacaleras son industrias rapaces, egoístas, mercantileras y criminales que buscan lucrar con la salud pública de México y del mundo. Nada más para empezar, porque me diste minuto y medio y ya se me acabó. Perfecto, interesante, duro, concreto, maestro. Qué difícil, Ulises, sería entonces enfrentarse a los intereses que puedan estar ahí frente al consumo de ciertas drogas, en este caso legales como el tabaco. Hay intereses, obviamente si hablamos de los intereses que están en las drogas ilegales, como el crimen organizado, pues imagínate, el problema se complica, Ulises. Efectivamente, Gabo, pero además, agregando un poco a lo que menciona Eduardo, no es nada más ya el tabaco. Ya muchos jóvenes, muchos adolescentes, en lugar de probar o de consumir el tabaco como primera droga, están vapeando, ¿no? Y ya está más que claro el riesgo que cometen al consumir este tipo de inhaladores que se llaman vapers, que son vapeadores o como quieran llamarlos, pero al final también crean una adicción, al final también es una droga de consumo que los inicia en este camino que invariablemente, y algo que nos ha quedado claro es que sí hay esfuerzo de las autoridades, pero sí es insuficiente. Vemos cómo van creciendo los llamados anexos en el país, estos lugares que no están ni regulados, que no están ni censados, que no están ni siquiera tienen un control de los municipios, que son los ayuntamientos los que brindan el primer permiso para que se establezcan. Ya ni hablemos de la COFEPRIS o de las comisiones reguladoras de protección de riesgos sanitarios de los estados, que tampoco ni siquiera han sido tomadas en cuenta. Y bueno, pues así van creciendo estos lugares como si fueran una solución, pero realmente parecieran semilleros del crimen organizado. Entonces sí fallan las autoridades, fallan
las familias porque no sabemos cómo combatir cuando un adolescente empieza a fumar. No sabemos difícil, como ¿no? padres, como hermanos, como primos, no sabemos qué hacer cuando empiezan a vapear, no sabemos qué hacer cuando ellos tienen contacto con estas drogas de primer consumo, porque es con lo que empiezan. Sí. Y se nos hace fácil, y decimos, no, pues es que ya es adolescente, no pasa nada. El problema es que tampoco en la escuela, y en las escuelas muchas veces en el exterior es donde se juntan todos a fumar, donde se juntan todos a tomar. Bien. Sí, bien. Ulises, Eduardo, denme oportunidad de ir a la pausa. Pones un tema bien interesante, el tratamiento a la adicción, cómo se encuentra. Hemos estado hablando mucho también del consumo de drogas, pero ¿qué pasa? ¿El gobierno tiene la estructura para poder atender adicciones, para poder sacar a la gente de una adicción? Me gustaría ir a la pausa. Regreso contigo, Eduardo, sobre este tema. Pausa y regresamos. También puso en la mesa sobre el tratamiento de las adicciones y cómo muchos de estos centros de rehabilitación, y entre comillas centros de rehabilitación, pues se convierten en otra cosa menos en eso. Eduardo, maestro, preguntarte, ¿cómo está esta parte de la estructura de la atención a la rehabilitación? Ya cuando pues ya se tiene la adicción encima y hay la intención de pues el adicto decir, pues tengo un problema y necesito que intervenga ya para poder evitar eso. ¿Sí se está sacando a la gente de sus adicciones? ¿Sí hay una estructura, digamos, pública y en apoyo con y empresas privadas o organizaciones de la sociedad civil? Eduardo. ¿Cuánto tiempo me das para responder eso? ¿Perdón? Creo que no me escuchaste, ¿me escuchas? A ver, No estoy si seguro quieres si te me repito escuchas. la palabra, Eduardo. La pregunta, No tengo la ¿cómo se pregunta, encuentra pero en te decía que cuánto estructura? tiempo me dabas para responder eso. Pues un minuto Creo 30, que por no. favor. Ahí, ¿1:30? Ok. Así A ver. es. Arráncate. Tenemos décadas con una estrategia para detener el consumo de sustancias que no está dando resultados. Eso ya lo sabemos. Desde hace muchas décadas se sigue manteniendo el número de fumadores, estamos incrementando el número de mujeres que consumen, se está incrementando el número de mujeres y de hombres que tienen un trastorno de abuso de alcohol, estamos teniendo un crecimiento enorme en el tema del cannabis. Por ahí del fentanilo todavía no tenemos problemas, afortunadamente en México, excepto en la parte norte del país. Pero resulta que durante décadas el modelo ha venido trabajando valores, autoestima, defectos de carácter, tienes algún conflicto mental y por eso es que consumes adicción. A ver, eso no es así. Eso no es así. Me da mucha pena porque tengo esta discusión con el sector salud regularmente y te voy a explicar por qué. Aquí tengo un modelo del cerebro. Bien, resulta que en esta parte del cerebro, aquí, en medio, en el mesencéfalo, se produce una hormona que controla la gran cantidad de los procesos de operación de nuestro organismo. La hormona se llama acetilcolina, pero olvídate del nombre técnico, no queremos entrar en tecnicismos. Queremos hacerle saber al público. La razón por la que una persona fuma tabaco, abusa del alcohol, consume cannabis o cualquier otra sustancia es porque la acetilcolina se vio comprometida desde el punto de vista fisiológico, físico. Cuando una persona que es muy joven, estamos viendo que el inicio del consumo de tabaco anda alrededor de los 13 años, de acuerdo a varias estadísticas. Las estadísticas son relevantes, te dan algún marco de referencia, pero tampoco son escritas en piedra, porque cada siguiente estadística te cambia los valores. Claro. Pero lo que sí sabemos, independientemente del cambio de los valores de la estadística y quién la haya realizado, es que tenemos uno de los problemas de salud más graves que hay en el país, en el consumo de tabaco, el abuso del alcohol y ahora con el cannabis. Porque resulta que entre estas tres tenemos más de 34 enfermedades por fumar que causan la muerte. Ya se mencionó como el tema de la violencia, la problemática intrafamiliar con el abuso del alcohol viene a ser relevante. El consumo de cannabis ha crecido exponencialmente. Ok, eso ya lo tenemos claro. ¿Por dónde tenemos que ir? Primero tenemos que ir por la parte fisiológica para explicarle al paciente cuál es el problema por el que se le antoja fumar, beber, consumir cannabis de cualquier forma.
Qué complicado. Hacía una referencia interesante, Ulises. Tenemos los vapeadores y una serie de productos que ahora están muy de moda entre los muchachos. El problema sigue siendo la nicotina. Hemos comentado que la industria tabacalera no es una industria socialmente responsable, es una industria criminal y cínica. Y buscan otros modelos de administración de nicotina y sacan bolsas y sacan N productos. Uf, ¿Qué tenemos que hacer desde un punto de vista tangible para reducir el problema del abuso de todas las sustancias hasta que la gente deje de fumar tabaco? ¿Por qué insisto en el tabaco? Porque el tabaco está socialmente aceptado. Y dentro de los grupos que se consumen tabaco, están los grupos que consumen alcohol y que abusan del cannabis. Si tú quitas el deseo de consumo, quitas el consumo del resto de las sustancias y no tiene que ver desde el punto de vista objetivo con salud mental. Es cierto, hay un porcentaje muy alto de pacientes que tienen comorbilidad psiquiátrica. Y es cierto también que muchos de estos pacientes utilizan el alcohol y el tabaco como para mitigar sus síntomas. Eso es cierto, pero estamos hablando de una cantidad más pequeña de personas. El grueso de la población no tiene comorbilidad psiquiátrica. Ulises. Y a estas personas hay que ayudarlas a que detengan el síndrome de abstinencia a la nicotina y al etanol para que dejen de consumir y mejoren su calidad de vida. Ellos individualmente y de su familia, y por consiguiente del entorno. Pero hoy en México el alcohol corre a borbotones porque, ¿qué crees? Las empresas alcoholeras pues están dando ahorita 3x2. ¿Y los muchachos dónde crees que van a conseguir el alcohol? Donde lo consiguen más barato. Y darle alcohol a los adolescentes. Eduardo plantea algo bien interesante. Eduardo, déjame seguir. Eduardo plantea una cuestión bien interesante sobre el tema de la legalización. Ulises, la legalización en algunos espacios se plantea como una posible solución en específico a ciertas drogas, no todas. Pues ya tenemos el alcohol, ya tenemos el cigarro y mira nada más los estragos que está causando. Sigue siendo, digamos, una posible respuesta, sobre todo frente a lo que estamos viendo con las drogas que ya son legales, pero inclusive a lo que estamos viendo con el crimen organizado, la legalización de la marihuana, no lo sé, Ulises. Bueno, yo creo que la legalización debe ser importante, pero no nada más es legalizar por legalizar, o sea, es decir, vamos a comprar un cigarro de marihuana donde sea, no, o sea, es una regulación correcta, una regulación completa que tiene que ver con un plan, de prevención, que tiene que ver con un plan que debe nacer en la casa, debe seguirse en la escuela, debe seguirse en los círculos de amigos, debe seguirse en el trabajo, porque no nada más es para los niños, para los adolescentes, también para los adultos. Entonces no nos sirve de nada que se prohíban los vapeadores, si es mucho más fácil comprarlos en internet, en cualquier plataforma, hasta en una papelería los venden. Claro. Entonces ese no es el camino, no es nada más prohibir, suben de precio pero no dejan de comprarlos, es como la comida chatarra, ¿de qué sirve que el refresco cueste 10 pesos más que hace 5 años? Pero se vende más, eso quiere decir que a la gente no le importa que cueste más caro, lo van a seguir comprando. Lo mismo, si lo legalizan, si lo regularizan, seguramente va a subir de precio y habrá más. Pero ese no es el punto es la prevención, el punto es que el niño, que el adolescente no lo consuma. Ahí es lo que tenemos que encontrar, lo que tiene que haber una estrategia completa entre autoridades, familias, entre centros sociales, entre lugares donde hacer ejercicio, las oportunidades para que los jóvenes aprendan, lean, hagan cosas útiles en su tiempo libre, porque obviamente pues, si no hay nada mejor que hacer, o estamos en el celular o estamos con la bandita, con los amigos, y ahí es donde empieza el tema de las adicciones. Sí. Entonces sí tendría que haber un plan completo, que creo es lo que no ha logrado la autoridad. Bien. Porque sí hablan de combatir, hablan de prohibir, pero no vemos un plan concreto. Y decía hace un momento, Eduardo, al inicio, con que apliquen la ley es más que suficiente. Eduardo, termino contigo una breve conclusión de unos 30, 40 segundos, por favor. Tenemos que llegar a las escuelas desde cuarto de primaria. Y tenemos que llegar con gente capacitada para que pueda trabajar con los chicos a esa edad, niños y niñas. Si la edad de inicio está a los 13 sobre secundaria,
Tenemos que prevenir, porque sabemos que hasta un 20% de los fumadores empezaron a fumar en cuarto año de primaria. Ahora, la Ley General para el Control del Tabaco es de observancia obligatoria, no es sugerida. Y esto viene a ser relevante porque las empresas tienen la responsabilidad social. Más allá de ser un logotipo, lo que hacen es salvaguardar la integridad de sus trabajadores y además su salud y el bienestar de su familia. Y eso tiene un impacto importante porque esta gente ahora es capaz de evitar que quienes están en su entorno consuman tabaco y abusen del alcohol. Y dale nada más hasta ahí, Gabriel, porque con que le pegues a tabaco y le pegues a alcohol, Bien. estoy más que bien servido. Claro. Pues a ambos, muchísimas gracias. Eduardo, Ulises, gracias por haber estado con nosotros, haber intercambiado estos puntos de vista. A usted también, muchísimas gracias. Buen viernes, pásela bien, quédese en